Esta raza perversa y adúltera pide una señal, pero solamente se le dará la señal del profeta Jonás, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Mateo capítulo 12, del verso 38 al 42. Entonces algunos maestros de la ley y fariseos le dijeron: Maestro, queremos verte hacer un milagro. Pero él contestó: Esta raza perversa y adúltera pide una señal, pero solamente se le dará la señal del profeta Jonás. Porque del mismo modo que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive resucitarán en el día del juicio junto con esta generación y la condenarán, porque ellos cambiaron su conducta ante la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes mucho más que Jonás. La reina del sur resucitará en el día del juicio con los hombres de hoy y los condenarán, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí ustedes tienen mucho más que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para mis pasos, tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Salmo 119, 105. Bienvenidos sean todos ustedes, seguidores de la palabra del Señor. Estamos una vez más con ustedes por gracia y voluntad de Dios, que nos permite la oportunidad de poder meditar y compartir su palabra. Pidamos a Dios que Él prepare el terreno donde va a ser sembrada la semilla de la palabra de Dios y que Él haga germinar y dar fruto en abundancia, fruto de santidad, para gloria de su nombre. Hoy San Mateo, en el Evangelio de San Mateo capítulo 12, del verso 38 al 42, el Señor nos sigue enseñando de que mucha gente pide señales y prodigios para poder creer en Jesús, para poder seguir al Señor, para poder convertirse. Piden milagros, prodigios y señales. Recuerde usted que los maestros de la ley y los fariseos eran conocedores de las sagradas escrituras, eran conocedores de la palabra de Dios, pero aún así se acercan a Jesús para ponerle una trampa para poder condenarlo. Y le piden que Él haga una señal. Pero Jesús dice: esta raza perversa y adúltera no tendrá otra señal más que la de Jonás. Jonás, que fue enviado por primera vez a predicar a Nínive. Jonás quiso esconderse, quiso apartarse de la mirada de Dios, de los ojos de Dios, quiso desobedecer y un gran pez lo tragó. Por segunda vez, Dios invita a Jonás y Jonás va a predicar a Nínive, y todos aquellos que escucharon su palabra se convirtieron, ofrecieron un ayuno al Señor y se vistieron de saco sobre cenizas. Por eso Jesús dice a esta gente perversa y adúltera que no tendrán más señal que la señal de Jonás. Y hoy, ¿cuántos maestros de la ley, cuántos fariseos no existen hoy en este mundo, que andan buscando campañas de milagros, campañas de prodigios y sanaciones? Y muchos han abandonado a la iglesia de Jesucristo por ir tras los milagros, por ir tras las señales. Ustedes se dan cuenta que en la familia hay hijos que le piden una señal, le piden un milagro a los padres para poder creer en ellos. Hay esposos que dicen: yo quiero un milagro, quiero una señal para creer en ti. Los padres igual hacen con los hijos. ¿Y cómo lo llama Jesús? Raza perversa. Oiga, esta raza perversa y adúltera pide una señal pero solamente se le dará la señal del profeta Jonás. Jonás fue a predicar y todos creyeron. Y hoy mucha gente pide milagros, señales y prodigios, pero no habrá eso. Eso no pasará, dice el Señor, sino solamente todo aquel que cree en la palabra de Dios.
Y es por eso que el Señor nos invita a creer, a que nuestra fe nos acerque cada día más a Jesús. Y eso lo dice el apóstol Santiago. El apóstol Santiago, en su capítulo 2, en su verso 14, nos dice que una fe sin obras está muerto. Santiago capítulo 2, verso 14 nos dice de esta manera, nos la enseña la palabra del Señor. Dice, hermano, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? Entonces, el Señor dice que nosotros a través de la fe, nosotros vamos a seguir aprendiendo, obedeciendo a Jesús, porque claro lo dice el Señor, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? El Señor claramente lo explica. No habrá más señales que en su misma familia usted se ha dado cuenta cuando a usted le piden si verdaderamente lo quiere, demuéstrelo. Demuestre a sus hijos, demuestre a su esposa, a su esposo si verdaderamente lo quiere. Pero el Señor dice que no habrá más señales en lo que es la palabra de Dios. Y eso lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, ¿sí? Para muchos que buscan señal, para muchos que buscan señales, prodigios, tenga cuidado. Oiga cómo lo dice el apóstol San Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9. Dice de esta manera, al presentarse este sin ley con el poder de Satanás, hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado. Eso es lo que pasa cuando la persona anda en busca de milagros, de sanaciones, de curaciones, de prodigios. Eso es lo que pasa. Lo que ellos no saben es que Satanás hace milagros y prodigios, campaña de sanación, campaña de liberación, y ahí van todos atrás. Es una tristeza cuando catequistas, predicadores de la palabra, todavía se dejan engañar. El Señor claramente lo ha dicho, que no tendrán, oiga, dice el Evangelio, entonces algunos maestros de la ley fariseos le dijeron, Maestro, queremos verte hacer un milagro. Pero él contestó, esta raza perversa y adúltera pide una señal, pero solamente se le dará la señal del profeta Jonás. Jonás en su capítulo 3, del verso 1 al siguiente, Jonás fue a predicar, fue a pregonar, anunciando el Evangelio, invitando a la conversión, y los ninivitas creyeron. Hasta el rey se vistió de saco y se sentó sobre ceniza, en señal de arrepentimiento. Del polvo somos y al polvo volveremos. Y eso es la invitación que hoy el Señor nos hace, que no nos dejemos engañar, porque Satanás anda engañando a muchos. Satanás anda llevando milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira para pervertir, para engañar a muchos. Pero eso no se da cuenta el cristiano. Oiga, al presentarse este sin ley con el poder de Satanás, hará prodigios, señales y milagros. Ahí está para los que piden señales, para los que andan buscando señales, prodigios y milagros. Ahí está. Oiga, ¿qué dice? Al servicio de la mentira, para engañar y pervertir a todos los que han de perderse,
a los que no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado. Por eso Dios les está entregando las fuerzas del engaño, dejando que crean en la mentira. Así serán condenados al fin todos los que no quisieron creer en la verdad porque les gustaba más el mal. Es una mentira, es un engaño que solamente la iglesia de Jesucristo, que solamente la iglesia católica es la que enseña que aquellos que buscan milagros y prodigios son aquellos que se dejan llevar, iluminar y engañar por Satanás, porque Satanás es el padre de toda mentira. Por eso Santiago dice que una fe sin obras es una fe muerta. Nosotros muchas veces decimos, o ustedes muchas veces dicen que tienen fe, pero cuando llegan los momentos de la enfermedad, los momentos de los problemas, ¿a dónde van? La invitación que Jesús hace, Él lo hace a tiempo para que nosotros no tomemos otro camino en el momento de la prueba. Pero ¿qué pasa? El Señor nos anticipa, el Señor nos enseña y aún así la humanidad se va en busca de señales a otros lugares. Y Jesús lo ha anticipado. Por eso el Señor dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Es la invitación que hoy el Señor nos hace a través de su palabra a creer, a fundamentar nuestra fe en las Sagradas Escrituras, a estudiar. La invitación es a estudiar la palabra de Dios. Recuerde que nosotros como cristianos debemos tener como fundamento del hogar o fundamento de nuestra familia a Jesucristo. Que Jesucristo debe ser que ocupe el primer lugar en nosotros para poder, para poder tener una gran bendición. Pero muchos a Jesús o al Señor lo tienen de último. Primero son las cosas materiales, las cosas terrenales, y si hay tiempo para Cristo, bueno, y si no hay, así se queda un día, así se queda otro día. No, es muy importante, recuerde usted que la sabiduría que nos lleva a la salvación viene de la predicación de la palabra de Dios, ¿sí? De allá viene. La fe nace de la predicación, la fe nace de la palabra de Dios. Pues ¿cómo vamos a tener fe? ¿Cómo vamos a creer en el Señor? Si no estudiamos la palabra, si no leemos las Sagradas Escrituras, si no escuchamos el Evangelio del día. Dígame, ¿cómo vamos a tener fe? La fe es la certeza, dice Hebreos 11, del 1 al siguiente. La fe es la certeza de todo aquello que no se puede ver. Y el Señor nos lo enseña claramente. Por eso, la palabra de Dios nos dice, los hombres de Nínive resucitarán en el día del juicio junto con esta generación y la condenarán porque ellos cambiaron su conducta ante la predicación de Jonás. Se arrepintieron. Y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. La reina del sur resucitará en el día del juicio con los hombres de hoy y los condenará porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí ustedes tienen mucho más que Salomón. Entonces el Señor hoy nos invita a perseverar. El Señor hoy nos invita a buscar esa verdadera sabiduría, esa verdadera invitación, la palabra que tiene la iglesia de Jesucristo, que está dentro de la iglesia de Jesucristo, que es columna y base de la verdad, que no hay otra iglesia más. Jesús no dice en su palabra que Él fundó muchas iglesias. Él dice en su palabra que Él fundó una sola iglesia, Mateo 16, 18. Y 1 Timoteo 3:15 dice que esa iglesia es columna y base de la verdad, por la cual hoy nos da a conocer, nos enseña a prepararnos para que cada día estemos cerca del Señor y un día así podamos alcanzar la salvación. Es la invitación que el Señor hoy nos deja a cada uno de ustedes, a nosotros, a ser obediente. Recuerde que el pecado que hay en el mundo y en las familias es la desobediencia hacia la palabra de Dios.
Llevemos al Señor a nuestra familia, que Él sea el centro de nuestro hogar, el centro de nuestra vida, para que todo llegue un día como Él así lo quiere, preparados para poder recibir aquella mansión y para ser premiado según nuestras obras. Porque si tenemos fe y no tenemos obras, de nada sirve, dice Santiago 2:14. Que Dios los bendiga y que Dios les conceda a cada uno de ustedes según lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.